cuando varios tipos de átomos se combinan entre ellos y ceden o ganan electrones, el número de electrones que dan o que reciben es lo que se llama número de oxidación. Vuelvo a repetir, número de electrones que cada átomo cede o gana a la hora de combinarse con otro elemento químico. Este número de oxidación, como hemos visto en otros vídeos, puede ser positivo o negativo en función de si gana o pierde electrones. Recordad, ya lo hemos explicado, que si un átomo gana electrones, en principio si es neutro tienen la misma cantidad, pero si un átomo gana electrones tendrá más cargas negativas. Por lo tanto, el número de oxidación será negativo. En cambio, si un átomo pierde electrones, como tendrá más cargas positivas, el número de oxidación de ese átomo será positivo. Para acabar de entender el número de oxidación tenemos que hablar de este término, que es la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Y siempre que se habla de electronegatividad se enseña una tabla periódica y se dice que la electronegatividad o esta capacidad que tienen para atraer electrones aumenta en función de si nos movemos en la tabla periódica hacia arriba y hacia la izquierda. Eso quiere decir que el elemento más electronegativo es el que tenemos arriba a la derecha. En este caso el flúor es el elemento químico que atrae con más fuerza los electrones hacia su átomo. En cambio, el elemento menos electronegativo sería el que tenemos aquí, el francio, que eso quiere decir que es el elemento que tiene menos capacidad para atraer electrones. Y si tiene menos capacidad para atraerlo, quiere decir que tiene más facilidad para cederlos o darlos a otras moléculas o a otros átomos. Entonces, fijaros que al formar moléculas, aquí se ve claramente los metales, que serían estas dos primeras columnas, los del centro y algunos de aquí debajo, suelen ser menos electronegativos porque están hacia la izquierda y hacia abajo. Y fijaros que al ser menos electronegativos, perderán electrones, se quedarán con cargas positivas y por eso fijaros, los de la primera columna normalmente el número de oxidación es +1, los de la segunda columna +2, los de la tercera columna +3, esta columna +2 o +4 dependiendo de la molécula, 1, 3, 5 y así sucesivamente. Pero siempre los metales, número de oxidación positivo. En cambio, los gases, que suelen ser estos de aquí arriba, como son más electronegativos, tienen números de oxidación negativos porque pueden ganar electrones para ser estables. Para saber los números de oxidación por encima, como he dicho antes, hay algunos que son muy sencillos porque va por columnas. La primera columna, número de oxidación, como son metales, +1. Únicamente cambia el hidrógeno, que puede ser +1 y -1, porque no deja de ser un gas. La segunda columna, el número de oxidación, +2. La tercera columna, sin contar los elementos de transición, la del boro, aluminio, el número de oxidación sería el +3. La siguiente columna del carbono, los números de oxidación sería el +4, pero fijaros que también está el 2, porque en función de los átomos de la molécula puede tener valencia 2 o valencia 4. En la columna del nitrógeno, que si os fijáis es la 1, 2, 3, 4 y 5, los números de oxidación pueden ser +5, pero también el +3 y +1, los impares más pequeños. La columna del oxígeno, que es la sexta, +6 y los números pares más pequeños, +4 y +2. Y en la última columna, la séptima, el número de oxidación puede ser +7 y los impares más pequeños, 5, 3 y 1. Dependerá del tipo de molécula que formen, utilizará un número de oxidación u otro. Y luego lo que hemos comentado, como son positivos, esto es cuando pierden electrones, pero cuando ganan electrones es más sencillo porque los de esta columna solo pueden ganar un electrón para ser estable, por lo tanto -1,
Los de esta columna menos 2, esta columna menos 3. Los otros normalmente son diferentes y puede dar algún problema, pero los importantes son estos. Y normalmente suelen ser estos los números de oxidación. Los elementos de aquí en medio, los metales de transición, suelen tener números diferentes porque al tener un nivel de energía diferente suelen tener comportamientos muy diversos. Entonces, para saber cómo es el número de oxidación a partir de una molécula, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los átomos que forman la molécula. Siempre que tengamos elementos que están en la naturaleza o que no están combinados con diferentes tipos de átomos, fijaros que tenemos la molécula de oxígeno o de nitrógeno, siempre que están combinados átomos del mismo tipo, no tienen carga. El número de oxidación es 0, porque se combinan entre ellos y el número de oxidación 0. En cambio, cuando forman moléculas entre diferentes tipos de átomos, sí que tienen número de oxidación diferente. El primero que tenemos es la sal, NaCl, y lo dicho, para saber el número de oxidación tenemos que mirar los átomos que hay de cada tipo. Como hay un átomo de sodio y un átomo de cloro, lo que hacemos es subir los números hacia arriba, de manera que al subirlo me queda aquí arriba un 1, este de aquí y este aquí, y como el cloro era más electronegativo porque estaba más hacia arriba y hacia la derecha, tendrá carga negativa, y el sodio positiva, más 1 y menos 1. Por lo tanto, el número de oxidación del sodio más 1 y el del cloro menos 1. En esta molécula de aquí lo mismo. Es hidruro de calcio, como no hay nada, aquí iría un 1. Giramos los números. El 2 va con el calcio y el 1 va con el hidrógeno. Como el hidrógeno es el más electronegativo que el calcio, carga negativa, menos 1. Y el calcio, como es un metal, carga positiva, más 2. Con este que tenemos aquí, HCl, ácido clorhídrico, lo que tenemos es un átomo de hidrógeno, uno de cloro, los giramos y cuidado porque como el cloro está más hacia arriba y hacia la derecha, es el que tiene carga negativa y este positiva. Fijaros que el hidrógeno puede tener carga menos 1 y carga más 1. Tiene menos 1 si se combina con un metal, si es un hidruro metálico, o tiene más 1 si se combina con un no metal. Luego de esta molécula de aquí, óxido férrico, lo mismo, cruzamos los números, 3 y 2, y el oxígeno normalmente suele actuar con carga menos 2, y por lo tanto si este es negativo, este además es un metal, tiene que ser positivo. Y aquí tenemos los ácidos, que suelen ser un poquito más complicados, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, el hidrógeno siempre tiene carga menos 1 y el oxígeno, hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Siempre, en todos los tipos de ácidos, es igual, más 1 y menos 2. Entonces, para saber la carga del elemento del medio, que puede variar, siempre es positiva, pero recordad, por ejemplo, que el nitrógeno podía ser más 1, más 3 o más 5. Por lo tanto, para saber qué carga tiene en esta molécula de aquí, lo que tenemos que hacer es jugar con las cargas. Como tenemos un hidrógeno, ponemos una carga positiva. Y como cada oxígeno tiene menos 2 electrones y tenemos 3 oxígenos, tendremos un oxígeno con 2 cargas negativas, otro oxígeno y un tercer oxígeno, 3 oxígenos, cada uno con menos 2. Por lo tanto, ¿cuántas cargas tiene que tener el nitrógeno para que se compensen y sea un elemento neutro? Si tenemos 6 negativas y una positiva, me hacen falta 5 positivas más para que se me contrarresten las positivas con las negativas y tener el elemento neutro. Por lo tanto, en este caso el nitrógeno tiene carga más 5. Con este otro ácido, lo mismo, será positivo y ponemos las cargas. Como hay dos hidrógenos, ponemos dos signos positivos.
Los oxígenos, cada oxígeno tiene carga -2, como hay dos oxígenos, un oxígeno y otro oxígeno. Por lo tanto, el azufre, que tiene que tener carga positiva, como hay 4 negativas y 2 positivas, para que se contrarresten necesito 2 cargas positivas más, de manera que me quedan 4 positivas y 4 negativas, elemento neutro. Por lo tanto, el azufre tendrá +2. Por lo tanto, el número de oxidación son estos números de aquí, son los números de electrones que comparten a la hora de combinarse diferentes átomos entre ellos. Y recordad que siempre depende de la electronegatividad. Normalmente los no metales suelen ser negativos, fijaros en el oxígeno o el cloro, y los metales suelen ser positivos. Y si no lo veis claro, porque hay excepciones como la que teníamos aquí abajo, recordad que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha.